Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este momento de meditación. En aquel Jueves Santo, en donde fue el último día de Jesús en libertad, era el día en que los israelitas se reunían con sus familias a comer el cordero, las hierbas amargas y el pan sin levadura para celebrar la fiesta de la paz. Así lo había dispuesto Dios para recordar la milagrosa salida de Egipto. Ese jueves, los discípulos estaban con su Señor en Jerusalén, seguramente pensando dónde y cómo celebrarían ellos la Pascua, pues carecían de un lugar donde reunirse y del dinero para comprar el cordero, la harina y el vino. Nuevamente Jesús resolvió todo con su divina providencia. Envió a Pedro y Juan a entrar en la ciudad y que cuando viesen a un hombre con un cántaro de agua, debían seguirlos hasta que él llegaba a una casa. El dueño de esa misma casa les dijo que un salón en el primer piso estaba listo para la cena de Jesús y los 12 discípulos. Una semana antes, Jesús les había dicho a los discípulos que debían ir a Judea por la muerte de Lázaro. Ellos protestaron porque tenían miedo de ser apedreados por los fariseos y demás opositores. Cuando Jesús insistió, Tomás, resignado, exclamó: vayamos a morir con él. Nosotros ya sabemos lo que sucedió. El Señor resucitó a Lázaro y el domingo entró triunfal a Jerusalén montado en un asno, aclamado por la multitud. Luego fue al templo y echó a todos los mercaderes, y los 4 días siguientes se dedicó a predicar al pueblo, a confrontar con los líderes eclesiásticos y a darles las últimas instrucciones a sus discípulos, pues él sabía que el viernes sería crucificado. Los 4 evangelios dedicaron en total 17 extensos capítulos a los hechos y a los múltiples discursos de Jesús en esos 4 días del domingo al jueves. Uno de esos mensajes lo leemos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 12, a partir del versículo 44, donde dice: Jesús dijo con voz fuerte: el que cree en mí, no cree solamente en mí, sino también en el Padre que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve también al que me ha enviado. Yo, que soy la luz, he venido al mundo para que los que creen en mí no se queden en la oscuridad. Durante sus 3 años de ministerio, tuvo que insistir en que él era verdaderamente Dios y hombre, y no solamente un profeta o un maestro de moral. Además, los fariseos lo acusaban que era un enviado del demonio por los poderes milagrosos que poseía. Por eso, nuevamente Jesús insiste en que si ellos realmente creían en el Padre Celestial y Creador del mundo, debían creer en Él como su Hijo eterno. Con total claridad, Jesús los exhortaba que si tenían fe verdadera en Dios, debían creer que había sido enviado para iluminar este mundo cubierto por la oscuridad de Satanás. En su primera epístola, el apóstol Juan insiste en este tema. Dice así: este es el mensaje que Jesucristo nos enseñó y que les anunciamos a ustedes, que Dios es luz y que en Él no hay ninguna oscuridad. Si decimos que estamos unidos a Él y al mismo tiempo vivimos en la oscuridad, mentimos y no practicamos la verdad. Si una persona dice ser cristiana, pero no vive según las normas morales y éticas exigidas por el Señor, se está mintiendo a sí mismo y engañando a su prójimo. Jesús una y otra vez condenó la hipocresía, es decir, simular tener fe y vivir según los mandamientos, pero por miedo o para quedar bien. Por lo tanto, él amonestaba diciendo: no todos los que me dicen, Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial. Este mensaje sigue siendo el centro de la predicación inspirada de la Iglesia. Si se niega la deidad de Cristo, se niega la existencia del único Dios vivo, el Dios Trino revelado en la Biblia. Cuando la primera iglesia cristiana recién tenía 50 años de existencia, ya surgieron falsos profetas
que negaban la deidad de Cristo, lo que motivó al apóstol Juan a escribir su evangelio y sus epístolas para recordar las múltiples veces que Jesús había afirmado: yo y mi Padre uno somos. Lamentablemente, muchos falsos profetas hoy en día siguen negando que Jesucristo fue, es y será el Hijo de Dios y que vive en el corazón de quienes lo aceptan como tal. Las sectas disfrazan sus mensajes para que no se vea con claridad que niegan a Jesús. Otras iglesias niegan que Cristo sea el único intercesor o tienen enseñanzas que oscurecen la verdad de la salvación solo por la fe en la resurrección del Señor. Por eso es muy importante que nosotros sigamos siempre firmes en nuestra convicción y cuidemos que nuestra iglesia local siga predicando y enseñando las doctrinas reveladas en las Escrituras. Presten atención a las palabras de los versículos que seguían a nuestro texto inicial. Pero aquel que oye mis palabras y no las obedece, no soy yo quien lo condena, porque yo no vine para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me desprecia y no hace caso de mis palabras, ya tiene quien lo condene. Las palabras que yo he dicho lo condenarán en el día último. ¿Qué nos dice aquí Jesús? Que toda persona que no acepta el Evangelio se condena a sí mismo por su desprecio al inmenso sacrificio del Señor, quien cumplió el plan de su Padre no para una minoría, sino para todos los seres humanos de todos los tiempos. El día del juicio final, nadie podrá culpar a Dios por ser condenado al infierno, pues las palabras de Jesucristo son la evidencia que prueba que el ofrecimiento de salvación era verdadero y universal. En este Jueves Santo recordamos especialmente el amor y la misericordia infinitas del Creador, que nos justifica gratuitamente, pese a todos nuestros errores y rebeliones, gracias a la constante intercesión de Cristo rogándole al Padre: perdónales, porque yo ya pagué sus culpas. Además, nos agregó una seguridad. Sabiendo de nuestras debilidades, el mismo Espíritu Santo nos estimula a crecer en conocimiento, sabiduría espiritual, consagración y fe. ¿Cómo desea Dios que agradezcamos todos estos beneficios? Amándolo con todo nuestro corazón, esmerándonos en servirle, dedicando el tiempo suficiente para colaborar en el reino del Señor y brindar ayuda material y espiritual a quienes son parte de nuestra vida diaria. Insisto en que cuando en estos días estés por orar, quiero que pienses en la inmensidad del amor del Señor ofrendando su vida por vos, y Él inundará tu corazón con su paz y te sentirás doblemente agradecido. Que así sea. Amén. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque nuevamente nos brindas la oportunidad a toda la cristiandad en el mundo y a nosotros también de agradecerte una vez más los grandes beneficios, la gran bendición que recibimos porque Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, llevó nuestras culpas para que nosotros, reconciliados contigo, podamos llegar en algún momento que tú nos llames a la vida eterna. Te pedimos que en este Jueves Santo acompañes a todos tus hijos, a los que por distintas razones hoy están trabajando, a los que han viajado para encontrarse con sus familiares y a quienes están en sus hogares, pensando en el día de mañana, pero especialmente esperando el domingo para que todos juntos celebremos la fiesta de Pascua. Te pedimos que cuides de aquellos que están sufriendo alguna enfermedad o de todos aquellos que estén teniendo otros problemas por los cuales te pedimos que tú les soluciones todo esto. Te damos gracias una vez más porque nos has llamado a ser tus hijos y porque tu Espíritu Santo constantemente nos acompaña para que nosotros sigamos firmes en esta convicción de que Jesucristo es verdadero Dios y hombre, hoy y siempre. Amén. Que la misericordia
el amor y la paz del Dios Trino y Uno sean contigo hoy y siempre. Amén. Muchas gracias.